álgebra, pero lo explica paso a paso bien. A ver, aquí es decreciente y es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Doctora, ¿ya empezamos? Esperen tantito, apenas van 14 que se unen y vamos a esperar que sean las 12:05. Yo les aviso. 16. Bueno, si quieres, sí, ya empiezan. Después no completamos de tiempo. Bueno, nos quedamos en el asesoramiento genético para las pruebas genéticas de susceptibilidad. Y esto les decía que debe quedar muy claro que para que una persona tenga un perfil genético de susceptibilidad, también deben haber factores ambientales. Y en la mayoría de los casos, al hacer modificaciones como el estilo de vida, el tipo de alimentación, o bien evitar la exposición a agentes que desencadenan la enfermedad, se puede retrasar su aparición, disminuir las manifestaciones clínicas o evitar las complicaciones. El asesoramiento genético en las pruebas presintomáticas, que es lo pasado que les mencionaba, proporciona información acerca del gen, del síndrome o enfermedad, de los riesgos y del patrón de transmisión hereditaria, mientras que las pruebas de susceptibilidad lo que proporcionan información de las variantes genéticas que están en la enfermedad, su significado y los riesgos que confieren, así como información acerca de factores de riesgo que no son genéticos. Bueno, el asesoramiento genético de las pruebas tanto presintomáticas como de susceptibilidad, aquí se debe informar acerca de las alternativas de la prueba, a la prueba genética, los riesgos, beneficios y limitaciones que conlleva, ya sean psicológicos, de discriminación, etc. Los posibles resultados, que pueden ser positivo, negativo, no informativo, o que sea una variante desconocida. También la precisión de la prueba, las opciones de manejo de acuerdo a los resultados, las posibles implicaciones que pueden tener para otros miembros de la familia y los hijos, y la importancia de diseminar la información entre los familiares. Bueno, también estimar costos y qué opciones de seguros hay, la forma de registro y almacenamiento de la información genética en el expediente clínico y la firma del consentimiento informado, que sin esto no podemos realizar la prueba. El asesoramiento genético posterior a las pruebas presintomáticas o de susceptibilidad debe incluir facilitar la comprensión de los riesgos de la enfermedad de acuerdo al resultado. Hay que explicarle de manera que el paciente pueda entender, dependiendo si el paciente es un adulto, es un niño o a quién le estamos explicando. También informar acerca de las medidas preventivas y la posibilidad de biomarcadores de diagnóstico temprano, promover comportamientos saludables para prevenir la enfermedad, como les mencionaba, de que se pueden realizar cambios en la alimentación. También discutir los riesgos que puede tener para los familiares y los hijos. Promover la diseminación de la información de los resultados a los familiares y discutir a la edad a la cual se cree que es conveniente realizar las pruebas presintomáticas o de susceptibilidad. Y el Comité de Genética de la Academia Americana de Pediatría recomienda que se pueden hacer las pruebas genéticas a los menores de 18 años de edad, solo si estas pruebas tienen un beneficio médico inmediato o si otro miembro de la familia se beneficia.
y esto no anticipa ningún daño para el menor. No, pues la persona que nos va a proporcionar el asesoramiento genético para las pruebas genéticas de susceptibilidad, principalmente van a ser los médicos genetistas, que pues ellos se van a encargar de este asesoramiento en los casos de que haya alguna alteración cromosómica o padecimientos mendelianos, malformaciones congénitas y trastornos neurológicos. Este es un papel muy importante porque pues el médico genetista será el que se encargue de la educación tanto de las familias, de que los asesore, como de los profesionales de la salud en los centros de atención médica primaria, porque pues recordemos de que en cualquier lugar nosotros podemos presentar algún caso de que nazca un bebé con alguna alteración y pues más que nada, aunque no sea nuestra especialidad, debemos de estar en dar de perdido un asesoramiento básico. Y pues el genetista se encarga de dar asesoría, manejo de la información genómica y la referencia de las familias bueno, darle referencias a las familias sobre la ayuda que pueden recibir y los servicios de genética cuando se requiera. Y es todo de mi parte ahora sí. Bueno, ahora continuemos con los coadyuvantes de laboratorio y gabinete para el diagnóstico prenatal. ¿Le damos, por favor? Primero comencemos con las pruebas de diagnóstico prenatal. Bueno, nuestro primer examen va a ser el cariotipo, que nos permite obtener diagnósticos prenatal. Con anterioridad, la compañera Lilibet nos había hablado de, por ejemplo, el tamiz, que se realiza después de nacer, pero estos van a ser antes de que el bebé nazca. Bueno, y el cariotipo nos va a permitir detectar distintas anomalías, por ejemplo, trisomías como la 21, 13, 18 o monosomías como la X. Y también algo importante en este es que nos permite detectar anomalías estructurales, como por ejemplo las translocaciones, algo que otros estudios no nos permiten. ¿Les damos, por favor? Y para esto necesitamos una cierta cantidad de células, de 15 a 20, y se pueden realizar en 2 cultivos primarios. Las células las vamos a obtener de distintas fuentes, como por ejemplo las vellosidades coriales, amniocitos o de distintos fluidos del feto, por ejemplo la orina o del higroma crístico, del derrame pleural, entre otros. Y el tiempo en el que este estudio va a tardar para ser realizado, o sea, el cultivo, el tiempo en el que va a tardar es de 6 a 12 días para obtener la cantidad suficiente del material cromosómico para poderlo estudiar. ¿Le damos, por favor? Y aquí tenemos una imagen donde vemos el cariotipo y tenemos otro ejemplo que es el de células del citotrofoblasto de las vellosidades coriónicas, que a diferencia del anterior que duraba de 6 a 12 días en ser cultivado, tarda de 1 a 2 días, pero en ocasiones la calidad del bandeo es mala y nos da la posibilidad de que erróneamente diagnostiquemos a pacientes con patologías que realmente no tienen. Y en caso de que pues exista alguna urgencia por la cual este método deba ser empleado, siempre debe ser complementado con un método tradicional, o sea, el primero, el de 6 a 12 días, porque ese nos da mayor exactitud para obtener un diagnóstico más preciso. ¿Le damos, por favor? Y ahora en la hibridación in situ con fluorescencia,
Se le llama FISH por sus células en inglés. Y en una hebra de ADN se va a unir con un segmento que nosotros, bueno, que se va a crear por los científicos, que se le vamos a llamar sonda. Obviamente, como sabemos, el ADN tiene 2 hebras unidas, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se separa y al estar de esa manera se le llama ADN complementario y se va a unir con la otra parte que es la que nosotros vamos a colocar, y en caso de que sean compatibles, pues estas ya se van a unir y van a brillar. ¿Le damos, por favor? Para eso tengo un ejemplo aquí, bueno, según como yo lo interpreté con los cierres, en el que pues cada cierre es una hebra de ADN distinta. Y vamos a colocar la mitad de un cierre que es una hebra del paciente, y el otro pedazo del cierre va a ser la sonda que nosotros vamos a colocar. Si la hebra del ADN del paciente coincide con nuestra sonda, pues obviamente estos se van a unir y al unirse van a generar distintos tipos de brillos. Pero si son diferentes las partes de la hebra del paciente con la sonda que vamos a colocar, estos no se van a unir y por lo tanto no va a existir ningún brillo. Y aquí vemos distintos cierres en el que pues vemos que son distintos los materiales, los dientes con los que se une una mitad con otra. Y obviamente si tratamos de unir un cierre que está en la imagen gris de la derecha con el cierre negro más pequeño que está en la imagen de la izquierda, pues obviamente no se van a unir y no va a pasar nada. Y esa es una forma de entenderlo, un poquito más fácil. ¿Le damos, por favor? Bueno, y estos nos permiten detectar aneuploidías como por ejemplo la 13, 18, 21 y también en los cromosomas sexuales X y Y. Tiene un tiempo para estar lista de 1 a 2 días y como les comentaba, el primero, el cariotipo, nos permitía detectar anomalías estructurales, pero este no nos permite hacer eso. También en ocasiones tenemos limitaciones, como por ejemplo, que la cantidad de células que tomemos no sean las suficientes para que el cultivo se lleve a cabo de manera adecuada, que se nos mezclen las células del feto con las de la madre, o que cuando estemos haciendo la hibridación ocurran distintas fallas. Y aquí vemos en la imagen, bueno, en las imágenes una comparación entre el cariotipo, que fue el primero, y del que estamos hablando ahora, que es el FISH. Le damos, por favor. Ahora la QF-PCR, pues la PCR ya la conocemos un poco, que es la reacción en cadena de polimerasas, pero la vamos a mezclar con la fluorescencia cuantitativa. Y esta nos va a permitir detectar secuencias definidas de ADN y vamos a poder conocer la cantidad de alelos que hay en un segmento específico de ADN. Y también nuevamente nos permite detectar trisomías como la 18, 13, 21 y aneuploidías sexuales. Y pues ahí vemos una imagen de referencia. Le damos, por favor. Los microarreglos, estos consisten en un chip. Bueno, más que nada, en el libro se mencionaba que es poco su uso porque tiene un costo muy elevado y lo que se puede hacer con estos microarreglos, el resultado de esto se puede obtener con otras técnicas más accesibles y de un costo no tan elevado. Entonces, como este es un tema un poquito complejo, les he traído un video en el que se nos explica de manera más fácil, pero técnicamente es lo mismo, en el que componemos una hebra del ADN del paciente con una sonda y en caso de existir alguna semejanza entre estas, pues se unen y brillan, pero la diferencia aquí es que se hace como en un chip, ¿sí? Un chip de teléfono que está dividido en muchísimas partes y cada parte pues nos permite identificar un gen o cosas de esas. ¿Lo ponemos, por favor?
escucha, Steffi. Sistemática de los genomas completos. Ahora sí se escucha. Como que no quieren. A ver. ADN. La mega pregunta es, ¿de genes en una pequeña? Los microarreglos de ADN de la biología molecular, posiblemente la relación más importante NIDA de la secuencia de los genomas completos. Microarreglos de ADN. La mejor definición para esta pregunta es un conjunto ordenado de genes en una pequeña superficie. Los microarreglos de ADN son una nueva herramienta de la biología molecular y las ciencias genómicas. Posiblemente es una de las aplicaciones más importantes para la información obtenida de la secuenciación sistemática de los genomas completos. Los chips o microarreglos de ADN son una serie de sondas de ADN unidas a un soporte sólido en una disposición regular y prefijada. El ácido nucleico diana que será detectado puede ser ADN o ARN y previamente a la hibridación debe ser marcado con una sustancia fluorescente o radiactiva para poder detectar su expresión. No hace muchos años, la mayoría de los investigadores interesados en observar cambios en los niveles de expresión de los genes tenían que estudiarlos uno por uno. Actualmente, con la tecnología de los microarreglos diseñada por Brown y Botstein, ahora es posible hacer preguntas a todos los genes de un organismo determinado en un solo experimento. ¿Y cómo se lleva a cabo? Es simple. Básicamente es un proceso de comparación entre nuestra muestra y el de referencia. En primer lugar, se debe aislar el ARN mensajero de ambos tejidos y a partir de cada uno de ellos obtener sus correspondientes ADN complementarios. Estas moléculas de ADN complementarios deben marcarse con un compuesto fluorescente que será diferente en los tejidos objeto de estudio y el de control. A continuación, se mezclan ambos ADN complementarios marcados y se incúan juntos en el microarreglo de ADN para que cada especie de ADN complementario hibride, es decir, se una específicamente a su ADN complementario inmovilizado en el microarreglo de ADN. Pero ¿cómo se evalúa la cantidad de hibridación existente? Esto es a través de un sistema lector del ADN del microarreglo que asigna un código informático de colores a la cantidad de fluorescencia emitida. Los microarreglos son una de las herramientas más versátiles utilizadas en la transcriptómica y donde la oncogenómica ha encontrado muchas ventajas. Gracias a la determinación de perfiles de expresión génica, mediante microarreglos de ADN se han determinado nuevas clasificaciones y subclasificaciones moleculares del cáncer, además de la predicción clínica y diagnóstico de varios tipos de neoplasias. También se han identificado nuevos marcadores potenciales para su terapia y el mejor entendimiento de los mecanismos moleculares de la enfermedad. De esta forma concluimos. Los esperamos en el próximo capítulo de Biología Molecular. Un video de la Universidad Veracruz. Bueno, como ya vimos, es muy semejante a lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De
tener una muestra de ADN complementario y hacer que se una a una sonda. Y en caso de que esto suceda, pues va a generar brillo, que es lo que nos va a indicar positividad. Y pues en caso de que no suceda, pues la persona es negativo para esa patología. ¿Le damos, por favor? Ahora vamos con las pruebas de tamizaje, el ultrasonido nivel 2 y otros marcadores séricos. ¿Le damos, por favor? Bueno, el tamiz genético prenatal. Nos va a permitir identificar enfermedades fetales y saber cómo manejarlas. Y para esto vamos a considerar a una gran cantidad pues, de mujeres embarazadas como población de bajo riesgo. Y ya dependiendo de las características específicas de cada una, vamos a poder separarlas entre efectivamente población de bajo riesgo o rescatarlas por considerarlas en alto riesgo. Y en caso de que sean, pues sí, de alto riesgo, vamos a tener que hacer en ellas pruebas más específicas para descartar posibles enfermedades. Bueno, y para esto, las pruebas se van a realizar en centros especializados. Pues obviamente, entre más específica es la prueba, pues su precio tiende a subir. Y también es importante darle a conocer a la madre que pues existe un cierto riesgo de que pierda al bebé por realizar estas pruebas. Y en este caso, pues en la imagen de abajo podemos ver un texto, ¿verdad? Esto es porque en el libro se nos mencionaba que a la madre se le puede dar la opción de continuar con el embarazo o interrumpirlo en caso de que sea positivo para alguna, pues una patología grave. Pero estuve checando unos manuales o no sé qué sean del IMSS y me encontré con esta parte en uno que era para diagnóstico de síndrome de Down, en el que dice que el diagnóstico prenatal ofrece información al médico y a los padres del estado actual del feto, y se nos remarca con negro que no está formulado para la asistencia en la decisión de terminación del embarazo. O sea, ese texto, ese archivo que leí, no estaba encaminado a terminar con el embarazo, pues, de la madre. Pero lo que sí nos podía ayudar era a planear, a asistir y asesorar a la mujer embarazada, a vigilarla y a darle pues toda la ayuda que podamos. Pero pues eso ya es un poco la diferencia entre el libro y estos manuales, ¿verdad? Aunque pues obviamente depende mucho de la enfermedad y qué tan crítica sea. ¿Le damos, por favor? Bueno, para saber o clasificar a una persona en alto o bajo riesgo, vamos a tomar en cuenta distintas situaciones. Por ejemplo, la edad de la madre. Si es mayor de 35 años, pues ya puede ser considerada como población de alto riesgo, aunque también se nos mencionaba que hay quienes las consideran a partir de los 37. Y para esto vamos a necesitar de distintas pruebas más complementarias. Bueno, y en el tamizaje vamos a incluir el asesoramiento genético, que la persona tenga acceso a las pruebas en tiempo y forma, que cuando la prueba se realice, los resultados se interpreten de forma correcta y se le den a conocer al paciente de forma idónea, que se le dé seguimiento al paciente respecto a qué quiere hacer, si seguir con el embarazo y saber que muy probablemente va a tener un niño enfermo, o un hijo enfermo, o si lo decide, pues terminar con el embarazo, que es el acceso a la intervención, ¿verdad? Y siempre, en todo momento, lo más importante es, como médicos, respetar la decisión de la paciente y simplemente estar ahí para cuando lo necesite. ¿Le damos, por favor? Bueno, aquí lo que les comentaba, que se toman en cuenta distintas características o marcadores, como por ejemplo la edad de la persona,
Se realizan también pruebas bioquímicas y estudios de ultrasonido. Todo esto con el objetivo de detectar si la persona, bueno, si el producto puede tener, si el producto puede llegar a tener alguna dificultad y ayudar en tiempo y forma a la persona. Pues aquí podemos ver en la imagen una persona de edad avanzada que se encuentra en estado de embarazo y obviamente ya únicamente por ser de edad avanzada, bueno, un poco más grande que el resto, ya merece un trato especial, por decirlo de alguna manera. Le damos, por favor. Bueno, los elementos del tamiz, se nos mencionaba que el periodo como que más importante es el primer trimestre, que este va de la semana 11 a la semana 13 con 6 días, o sea, un día antes de que se cumpla la semana 14. Y se deben de incluir distintos métodos de diagnóstico, por ejemplo, el ultrasonido, en el que vamos a considerar distintas características del feto, por ejemplo, la longitud que tiene. Veíamos que se puede medir el feto de distintas partes, que era el longitud occipucio caudal y occipucio coxis. También vamos a considerar la translucencia nucal, que esta es un espacio que está en la región de la nuca y no debe ser mayor a 4 milímetros. En caso de que sea mayor a 4 milímetros, va a ser indicado para distintas enfermedades como cromosomopatías, cardiopatías congénitas, anemia fetal, el síndrome de Noonan, de Cornelia de Lange y muchos otros. Le damos, por favor. Y en esta imagen, por ejemplo, es un ultrasonido de un feto, ¿verdad? En la imagen de la izquierda vemos el bebé y detrás de la cabeza se ve una pequeña línea que dice TN, pues es la translucencia nucal y la distancia es de 1.34 milímetros. A diferencia del lado derecho, que la línea es mucho más grande y la distancia es de 10.31 milímetros, o sea, un centímetro. Y obviamente esto ya nos puede ser indicador de defectos abiertos del tubo neural. Le damos, por favor. También vamos a tener pruebas bioquímicas, como por ejemplo la subunidad beta de la gonadotropina crónica humana, la proteína plasmática A asociada al embarazo y la alfa-fetoproteína, que esta última es la que nos va a permitir detectar más que nada defectos abiertos del tubo neural, como lo vemos en las imágenes. Le damos, por favor. Entre los distintos patologías del tubo neural tenemos las anencefalias, espina bífida y muchos otros que hayamos visto. Y en México recientemente, bueno, durante años ya han ido disminuyendo los casos y eso se evidencia mediante ultrasonidos y se cree que es gracias al uso de ácido fólico. Y también se están llevando investigaciones para saber si existe algún tipo de gen asociado a estos defectos y se sospecha de distintos, como por ejemplo el gen de la metilentratridrofrato y el BANG1. Y pues obviamente la alfa-fetoproteína, nuevamente esta cuando se encuentra elevada, es un indicador de defectos abiertos del tubo neural. Le damos, por favor. Ahora en el ultrasonido nivel 2, pues obviamente todos sabemos que a las embarazadas se les tiene que hacer ultrasonidos en distintas veces cuando van a chequeo. Y este nos permite medir estructuras del feto y que no sean del feto, evaluar su crecimiento y la proporción entre las partes del bebé, más o menos saber qué edad tiene, conocer el estado del líquido amniótico y de las membranas, y también conocer el estado de cordón umbilical. Y en el ultrasonido nivel 2, pues este va a ser más específico y nos va a permitir conocer de manera más sistémica
o sea, de manera más específica, los órganos y las estructuras. La anatomía del bebé, si se está formando de manera correcta o si presenta alguna anomalía o deformación, y en caso de estar presente, pues obviamente tratar de saber qué enfermedad es o si es algún síndrome y ofrecer ayuda a la madre, si en caso de que este sea reversible. ¿Le damos, por favor? Bueno, aquí tenemos distintos tipos de ultrasonidos más específicos, por ejemplo, el Doppler, que nos permite medir fluidos y hacer estudios hemodinámicos, que es el que vemos del lado derecho, y la ecocardiografía, que nos permite estudiar el corazón, las cavidades y los grandes vasos, que es el que vemos del lado izquierdo. ¿Le damos, por favor? Bueno, y en el ultrasonido nivel 2, como ya les mencionaba, estudia de manera más rigurosa las partes del cuerpo, el cráneo, los órganos dentro de él, la cara, el cuello, la columna vertebral, el tórax, los órganos abdominales, torácicos y todo, genitourinario, las extremidades, pero también estudia las partes del cordón umbilical, como es su tamaño, otras cosas como el líquido amniótico, la placenta y el cuello uterino, que pues aunque el cuello uterino no es parte del bebé, es importante conocerlo. Y también algo importante en esto es que todos estos estudios se deben de llevar a cabo de forma multidisciplinaria, o sea, toda persona que tenga alguna habilidad o conocimiento que sea válido para llegar a algún diagnóstico o facilitar el embarazo, pues debe ser escuchado para que todo esto sea más fácil para el paciente, más llevadero. Y pues tenemos, por ejemplo, los genetistas, los obstetras, los médicos fetales, los pediatras o los cirujanos pediatras. ¿Le damos, por favor? Ahora las pruebas diagnósticas, biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis y diagnóstico preimplantación. ¿Le damos, por favor? Bueno, la biopsia de vellosidades coriales, vamos a obtener tejido del bebé y se tiene que hacer antes de la semana 15 para poder tener acceso a estas células. Se va a hacer de distintas maneras, ya sea de forma transabdominal en la semana 11 y 13, obviamente a través del abdomen de la madre, que esta técnica va a ser difícil, o sea, el acceso va a ser difícil cuando la paciente presente obesidad, tenga miomas o la placenta esté implantada de forma posterior o baja. Y otra vía de acceso es la transcervical, que pues obviamente esta se accede a través del canal cervical por la vagina, pero también tiene algunas dificultades porque en ocasiones las embarazadas tienen infecciones y al hacer esto se corre el riesgo de que esa infección pues se contagie también al feto. Y siempre cuando se realicen estas técnicas va a ser necesario complementarlas con una guía por ultrasonido. Y es importante aclararle a la paciente que existe cierta posibilidad de que pierda al producto. ¿Le damos, por favor? Y para que todo esto quede más claro, aquí tenemos un video de cómo se realiza. En este caso, el vía de acceso es la transabdominal. Y lo ponemos, por favor. La biopsia corial es un procedimiento a través del cual obtenemos una muestra de placenta para realizar diferentes estudios fetales, ya sean cromosómicos o genéticos. Como placenta y feto tienen un origen común, estudiar a la placenta es como estudiar al feto. Dependiendo de la localización placentaria, puede realizarse a través de una punción abdominal, igual que en la miocentesis, o por vía vaginal, accediendo a través del cuello del útero. El riesgo de la prueba es el mismo que el de la miocentesis, la preparación previa y las recomendaciones posteriores también son las mismas.
Así, el resultado obtenido es el mismo que conseguimos a través del estudio del líquido amniótico en la miocentesis, pero tenemos dos ventajas. La primera, que se puede realizar más tempranamente, y en segundo lugar, que la cantidad de muestra de ADN que obtenemos es mayor, con lo que no necesitamos esperar el cultivo celular para iniciar el estudio. Por tanto, el diagnóstico es más rápido que con la miocentesis. Bueno, ahora con la técnica de la amniocentesis, esta consiste en extraer líquido amniótico y se debe de analizar entre la semana 15 y 19. Y algo importante aclarar en esto es que si se realiza antes, pues existe cierto riesgo de que se genere algún aborto, ¿verdad? O el paciente nazca con hipoplasia pulmonar o se generen dificultades como los talipes equinovaro, que pues es el pie equinovaro que vemos en la imagen. También se debe de complementar con ultrasonido para conocer cuál es el sitio más apropiado para realizar la punción y conocer la cantidad de líquido amniótico que está presente. Y pues en esta vamos a poder medir la alfa-fetoproteína y también extraer ADN, entre otras cosas. ¿Le damos, por favor? Ya se va a cortar. Nos volvemos a conectar, por favor. Sí.